Muy buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas noches, instructor. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a nuestro encuentro semanal. Espero que todos se encuentren de la mejor manera. Hoy, por realizando una sesión algo atípica en el horario, pero pues la vamos a realizar. Bueno, y como que no tengo así un aviso parroquial antes de iniciar. Bueno, sí, quería saber cómo les había ido con las entregas de las evidencias de la guía 7, ya que estaban programadas para fecha de cierre el día 31 de octubre. O sea, ya finalizada esa fecha, espero que todas las evidencias de la guía 7 hayan podido subirlas. No sé si tengan alguna pregunta, quieran hacerla respecto a las evidencias de la guía 7 o si todos pudieron cumplir con ese tiempo. Sí, profe, no hubo problema. Bueno, listo. Muchas gracias. Y pues, de momento no he hecho revisión de evidencias, pero el día de mañana comenzar a realizar la revisión de las evidencias que se han realizado hasta la fecha. Entonces, pues, vamos a darle seguridad a esta sesión. El día de hoy, pues, vamos a trabajar una sesión fundamentada en Android Studio. Ya habíamos realizado una anterior, donde pues, realizábamos una aplicación bastante sencilla, que era lo que nos solicitaba como tal la guía de aprendizaje. La idea de hoy es consumir esos servicios que nosotros creamos en Sprint y pues realizarlo desde Android Studio. Entonces, para hoy pues solo vamos a hacer una partecita de la aplicación y la continuamos la próxima semana. Voy a compartirles por aquí pantalla. Por favor, me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Listo, ya podemos ver. Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, estamos trabajando la semana número 3, que va del 3 de noviembre al 9 de noviembre, donde tenemos una evidencia que se denomina, o está codificada, finaliza en 1096, actividad aprendizaje 2, evidencia 2, dice APK, desarrollar los módulos, móvil, según requerimientos del proyecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer entre la sesión del día de hoy y la próxima semana. Entonces, vamos a mirar a qué hace referencia a esa evidencia que tenemos acá. Vamos a mirar por aquí la guía de aprendizaje y vamos a copiarnos esto de acá. Listo. Entonces acá la tenemos, evidencia de conocimiento, taller sobre tecnologías emergentes y disruptivas. No, me equivoqué. Seleccioné fue la siguiente. Está acá. Listo, ahora sí, APK. Dice, esta evidencia el aprendiz debe codificar los módulos del proyecto con base en los requerimientos del sistema orientados a dispositivos móviles bajo la plataforma Android. Elementos a tener en cuenta: estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo. Se deben conocer los requerimientos del sistema, conocer el funcionamiento de Android Studio y su SDK. Se debe conocer diagrama de clases, diagrama de paquetes, diagrama de componentes. Identificar las capas donde se ubican los componentes, conocer la metodología de desarrollo de software, conocer el mapa de navegación de la aplicación, codificar cada módulo en el lenguaje seleccionado, manejar un repositorio de control de versiones y determinar, si es el caso, las librerías necesarias para la capa de presentación. Determinar, si es el caso, los frameworks a utilizar. Se recomienda dividir el módulo a desarrollar en componentes que pueden ser utilizados. Aplicar la codificación siguiendo buenas prácticas de escritura de código. Se recomienda dividir en código de cada componente que corresponda con el módulo de paquetes con nombres de fácil entendimiento. Aplicar los patrones de diseño de acuerdo a la arquitectura del software por componente y se debe realizar las pruebas unitarias para cada módulo. Esto de pruebas unitarias pues está enfocado a una guía posterior. Configuraciones de servidores y acceso de datos. Documentar los ambientes de desarrollo y de pruebas.
Productos a entregar, acá dice código fuente, archivos compilados, documentos URL. Yo le había dicho que para esta evidencia íbamos a hacer lo mismo que en la guía 7. Entonces, acá nos habla de que codifiquemos básicamente todo el proyecto como una aplicación de aplicación móvil, pero pues lo vamos a hacer solo hacia una entidad como habíamos hecho en las anteriores evidencias de la guía 7. Si nos ponemos a codificar cada cosa como de acuerdo a las tecnologías que hemos visto, pues cada evidencia pues nos llevaría muchísimo tiempo a nosotros. Entonces lo que vamos a hacer acá es realizar un módulo de nuestra aplicación como aplicación móvil. Para ello pues vamos a utilizar Android Studio y pues, el producto a entregar es el video del funcionamiento o consumo de esos servicios desde la app que nosotros construyamos en Android Studio. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer pues, es abrir Android Studio para empezar a crear nuestro módulo. Pues vamos a decirle acá nuevo proyecto y vamos a seleccionar Entity Activity. Decimos siguiente, acá este proceso pues ya lo hemos socializado la clase pasada, vamos a colocarle a esto como colegio. Nosotros lo hemos llamado XYZ. Y le decimos finalizar. Acá todo esto pues ya lo habíamos socializado la clase pasada. Listo. Aquí debemos esperar pues a que se nos cree nuestro proyecto. Para ello, o para poder trabajar con el consumo de esos servicios que nosotros realizamos dentro de Spring, pues tenemos que tener nuestro servicio ya corriendo, ¿cierto? Entonces, para eso, mientras voy a abrir acá Spring Tools, para hacer el despliegue o poner a correr nuestros servicios en este momento. Nos abrimos aquí y vamos a correr nuestros servicios. Cuando trabajemos con Android Studio, nosotros necesitamos de un cliente HTML, perdón, un cliente HTTP que nos sirva para hacer las peticiones de tipo post, de tipo get, y eso lo implementamos o lo realizamos con algo que se llama retrofit. Entonces ahorita hablamos sobre eso. Listo. Ya tenemos acá nuestros servicios, simplemente lo voy a correr para que cuando estemos trabajando con Android Studio, pues simplemente los podamos probar. Entonces este módulo 3 es el mismo que hemos trabajado en el portátil. Vamos a correrlo y pues verifiquemos que sí esté compilando y corriendo nuestros servicios, que los esté montando. Listo, acá ya están montados nuestros servicios en el puerto 8080. Ya podemos trabajar acá con Android Studio. Voy a hacer un poquito más grande esta pantalla. Listo. Entonces, ya sabíamos nosotros pues que dentro de Android Studio, cuando creamos por primera vez el proyecto, él nos genera como dos espacios principales para trabajar. Una Activity Main, que es la pantalla, y otro que es un Main Activity, donde nosotros vamos a definir métodos, botones y demás elementos que tengamos dentro de la Activity Main. Listo. Tenemos aquí esto y pues para nosotros poder trabajar o hacer el consumo de esos servicios necesitamos lo que les decía, necesitamos un cliente HTTP que nos permita hacer las peticiones al servidor que sean de tipo get, post, put, pass y demás. Para ello, nosotros necesitamos aquí, que nosotros tenemos un archivo que se llama Gradle. Ese archivo Gradle es el que nos gestiona a nosotros las diferentes librerías. Así como en NetBeans nosotros teníamos el POM, acá nosotros tenemos un archivo Gradle donde podemos enlazar o traer diferentes dependencias para poder trabajar nuestro proyecto. Miren que nosotros tenemos acá algo que dice dependencias y algo que dice como implementación. Es como lo que vamos a llamar para trabajar. Entonces, en esta parte es donde vamos a llamar esa librería de retrofit que nos va a permitir a nosotros trabajar.
¿Dónde encontramos esa librería? Si nosotros venimos acá a Google y escribimos como Maven Repository, que era donde nosotros, este Maven Repository, nosotros lo utilizábamos para invocar, digamos, el driver de JDBC. ¿Sí? Entonces acá en esto, si nosotros escribimos retrofit, ¿sí?, y le damos a la primera opción de retrofit, vamos a encontrar pues, las diferentes versiones, digámoslo así, con las que podemos trabajar. Voy a seleccionar acá esta 2.9. Y mire que acá, si nosotros fuéramos a hacer la implementación con Maven, pues tendríamos que agregarlo de esta forma, que era, por ejemplo, Maven Repository, donde nosotros le llamábamos a NetBeans. Y acá, pues nosotros estamos trabajando con Gradle, entonces, si le damos clic acá, nos va a decir cómo nosotros podemos invocarlo. Pues simplemente seleccionamos esta línea de acá y la vamos a copiar acá, donde dice dependencias. ¿Sí? Entonces, esta es la que nos permite a nosotros hacer la llamada de tipo HTTP. También necesitamos otra que se llama JSON. Ese JSON, voy a escribirlo acá, ese JSON lo que hace es tomar los objetos JSON y convertirlos a objetos de tipo Java, o convertirlos de Java a JSON. Entonces necesitamos nosotros esto para poder trabajar. Vamos a darle acá en JSON, mismo vamos a aplicar esta 9, y en el Gradle vamos a copiar esta línea que tenemos acá. Vamos a ponerlo aquí. Y finalmente necesitamos otra que se llama JSON Converter. Converter JSON. Démosle acá Enter. Y ese JSON Converter es como el que permite la comunicación entre retrofit y el otro elemento que acabamos de agregar aquí, que se llama JSON. Entonces, esos tres elementos son los que nosotros vamos a agregar. Pues acá lo tenemos, Implementation, y lo copiamos. Entonces, una vez tenemos nosotros esos elementos, pues ya tenemos configurado nuestro archivo Gradle. Lo que hacemos es decirle acá, Signow. Y pues él va a gestionar esas librerías que son necesarias para trabajar. Listo. Pues esa es una de las primeras configuraciones que tenemos que hacer. Entonces mire que ahí nos está importando esos elementos para poderlos trabajar. Ahora, con este archivo nosotros ya finalizamos. Ahora, tenemos que buscar el archivo manifest, que está acá en esta carpeta Android manifest, para permitirle el acceso a Internet. ¿Por qué? Porque es que como nosotros vamos a consumir ese API que creamos desde un servidor, entonces, por defecto, Android tiene bloqueada la conexión de Internet, entonces no podemos hacer ese tipo de peticiones. Por lo tanto, pues nosotros debemos valernos, yo tengo acá en este archivo, de esta línea de código que nos permite a nosotros, como tal, realizar ese tipo de peticiones o habilitar que podamos hacer ese tipo de petición. Vamos a decirle acá Enter y la agregamos. Y otro que debemos agregar acá, lo que está a continuación, que nos dice Android uses clear text traffic true. Vamos a agregarlo también, ya les indico que hace eso. Entonces, esto que está acá es que nos permita conexiones sin cifrar, es decir, que yo pueda hacer peticiones desde HTTP, ¿sí? Por lo general, pues uno las, sin esta opción, pues las puede uno realizar desde HTTPS. Listo. Esas serían las dos configuraciones que nosotros tenemos que hacer para poder consumir ese API. Vamos a guardar acá y ya con eso, pues nosotros podemos empezar a construir el API y pues empezar a trabajar. Listo. Entonces, guardamos ahí, cerramos acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente pues vamos a hacer lo que es nuestra interfaz desde donde vamos a enviar la información. Eso lo hacemos desde el ActivityMail. Venimos aquí y vamos a agregar una serie de botones.
Listo, acá tenemos nuestra ventana, no sé por qué esta no tomó el tamaño que era. Creo que no ha cargado. Entonces voy a borrar este Hello World. No sé por qué está tan lento, como que colgó. ¿Qué pasó aquí? Listo, ya cargo. Vale. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer que todos mis botones pues estén organizados de forma vertical. Para eso voy a traerme acá un layout que me dice linear layout. Se lo voy a agregar acá, hacerlo un poquito más pequeño. Aquí, y lo voy a, como tal, a vincular a mis límites de la pantalla. Listo. Entonces, en ese linear layout, pues voy a desplegar, voy a agregar cada uno de los cuadros de texto que yo necesito. Recuerden que nosotros, nuestra aplicación, tenía un código, tenía un nombre, tenía un apellido, tenía una edad. ¿Sí? Entonces, de acá voy a tomar esos valores. Y también teníamos nosotros unos botones. Vamos a agregar solo el de registrar de momento. Listo, ya tenemos acá los cuadros de texto desde los cuales nosotros pues, vamos a capturar esa información. Voy a generar mi archivo de strings. Entonces venimos a donde dice values, strings, y vamos a asignar cada uno de esos valores para los diferentes cuadros de texto y los botones. Entonces aquí también, pues ya lo habíamos hecho la clase pasada. Entonces vamos a poner acá primero código. Código. Listo. Ahora, nombre. Nombre. Apellido. Apellido. Y el otro era edad. Edad. Listo. Y finalmente registrar. Registrar. Listo. Listo. Ya tenemos ahí nuestros strings. Vamos a cerrar esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hicimos la clase pasada, asignarle cada uno de esos strings acá a estos cuadros de texto. Cerrar un poquito con esto. Listo. Entonces, en el primer cuadro de texto, primero vamos a colocarles el nombre a cada uno de esos elementos. Voy a llamarlo como edtx. Esto sería código. Factor. Esto sería edtx nombre. edtx nombre. Listo, refactor. Esto sería edtx apellido. edtx apellido. Esto sería edtx código. Código. Ah, código no, edad. Churro. edtx edad. Edad. Listo. Y el botón registrar. ¿Por qué no me lo toma? Fijemos si quedaron bien. Código, nombre, apellido, edad y btn registrar. Listo. Ya quedaron ahí. Ahora pues asignarle cada uno de los textos que nosotros tenemos allá en el strings. Acá le borro este name para que no me salga ahí, me salga lo que yo le pongo ahorita en la propiedad him.
Busquemos acá. Listo. Entonces acá a este le vamos a asignar el valor de código. Acá está, ok. A este le vamos a asignar el valor de nombre. A este le vamos a asignar el valor de apellido. Y a este le vamos a asignar el valor de edad. Listo. Y falta el de registrar. Que eso lo asignamos en el text. Aquí text. Y le decimos que esto tiene el valor de registrar. Listo. Ahí ya tenemos como tal asociados cada uno de nuestros botones con los diferentes elementos del archivo strings. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno. Continuemos acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que... lo siguiente que vamos a hacer es enlazar cada uno de estos botones pues, a objetos que definimos dentro del main activity, ¿sí? Para ello, pues, vamos a definir ese tipo de objetos. Entonces, nosotros tenemos un objeto de tipo, o varios objetos de tipo edit text. Vamos acá, edit text. Y tenemos cuáles objetos de tipo edit text. Mira, edtx, edtx, código, coma, edtx, nombre, edtx, apellido, edtx, edad. Listo. Entonces acá nos dice que importemos la clase editText. Listo. Ya la importamos y ya definimos esos, digamos, esas variables. Ahora vamos también a definir un botón o un objeto de tipo botón. Ese botón vamos a llamar btn registrar. Listo. E importamos la clase. Listo. Ya lo tenemos ahí como tal definido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros a vincularlos con cada uno de los botones o con cada uno de los elementos de la vista. Esto también lo habíamos dicho en la clase pasada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Decimos edtx, código, va a ser igual a findView by ID, y buscamos dentro de la carpeta res el ID que se denomina, en este caso, pues, el elemento edtx código de la vista. Y de esta forma lo vinculamos. Lo mismo para los otros. edtx, nombre, es igual a findViewID, r.id, punto, lo mismo. En este caso sería nombre. Y coma, edtx, apellido, es igual. Y findView, r.id, punto. En este caso sería apellido. Lo mismo para edad. UID R punto ID punto y tenemos edad también. Y finalmente el botón, pues btn registrar es igual a findView by ID r.id punto y registrar. Listo. Ya tenemos vinculados nuestros botones de la interfaz a nuestros elementos, a nuestros objetos. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, pues necesitamos nosotros, si vamos a consumir esos servicios que tenemos en Sprint, nosotros debemos enviarle una información, ¿sí? Esa información, ¿qué va a hacer? Pues lo que nosotros capturemos
de cada uno de estos elementos, vamos a enviarlos hacia una URL. Como nosotros estamos trabajando con una clase que se llama estudiante, pues debemos definir la clase para poder enviar ese tipo de objeto. Entonces, acá en esta parte donde nosotros tenemos la carpeta Java, tenemos el primer paquete, vamos a crear dos paquetes más. Un primer paquete que va a llamarse estudiante. Estudiante, ¿cierto? Y otro segundo paquete que va a ser interfaces. Vamos a crearle acá, package, interfaces. Listo. ¿Dónde quedó estudiante? Me perdió. Lo cambié, mostrar. Quedó con el mismo. Borramos este, perdón. Entonces, era un paquete que se llama estudiantes o estudiante, la clase estudiante, y otro paquete que se va a llamar interfaces. Listo, ahora sí. Ahora, el paquete estudiante, pues voy a crear mi clase estudiante. Aquí, para definir la clase, pues lo hacemos tal cual como lo hacíamos en NetBeans. Entonces, simplemente definimos nuestros atributos. Voy a definirlos como privados, entero, código. Vamos a tener también string. String, va a ser nombre. String, apellido. Y private, int, edad. Listo. Ya tengo definidos mis atributos de la clase. Ahora debo definir los getters, los constructores. Constructor vacío, constructor con argumentos. Eso lo hago aquí, clic derecho y le digo generar. En general busco constructor y simplemente le digo OK y él me genera el constructor vacío. Ahora, constructor con argumentos. Entonces le decimos lo mismo, clic derecho, generar, constructor, seleccionamos todos los argumentos que tenemos ahí, o todos los atributos, y le decimos generar. Ahora vamos a generar nuestros métodos. Es lo mismo, generar getters, seleccionamos todos, OK, y también vamos a generar nuestros setters. Generar setters, y seleccionamos todos. Listo, ya tenemos creada nuestra clase, quiere decir que ya podemos crear objetos de tipo estudiante. ¿Preguntas hasta ahí? Por mi parte, ninguna, profe. Bueno, No, muchas profe. gracias. Bueno, listo, ya creamos nuestra clase. Ahora, tenemos que trabajar con la interfaz. En la interfaz, nosotros vamos a definir unos elementos para trabajar con Retrofit. Entonces, en esta parte vamos a crear una interfaz. Vamos a decirle acá, class Java, seleccionamos interfaz y le vamos a colocarle como, no sé, estudiante. API. Listo. Entonces acá en esto vamos a definir unos elementos que nos permiten trabajar con Retrofit. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cómo son esos elementos? Retrofit trabaja con algo, con un objeto que se llama call. Ese call es, digámoslo así, una llamada que me almacena una serie de parámetros. Y esa serie de parámetros son cuáles. Él va a tener primero un lugar o un tipo de petición, una dirección URL donde va a ejecutar ese servicio o donde va a consumir ese servicio, y además unos elementos para poder traer información, digámoslo así. En este caso, pues get y path van de la mano y por medio del ID yo estaría filtrando o trayendo ¿qué? Una lista de elementos, ¿cierto? Pero en este caso, pues nosotros vamos a hacerlo es por medio de una petición de tipo post o por medio del método post. En este caso, yo hago esta petición o la defino de esta manera.
¿Qué hago? Defino la URL donde voy a ejecutar ese servicio, voy a devolver un elemento por medio de esa llamada, ¿cierto? Ese elemento, en este caso, cuando nosotros definíamos el servicio en Spring, decíamos que el método registrar devolvía a un estudiante, ¿cierto? Y acá es que está registrar. Estudiante, bueno, por aquí nosotros lo hemos definido, que nos devolvía un objeto de tipo estudiante. Sobre controles. Bueno, para dónde era que lo tenía. Vale, caso, pues, cuando nosotros realizamos el proceso de listar a un estudiante, él nos devolvía, de registrar a un estudiante, él nos devolvía un objeto de tipo estudiante. Entonces, cuando nosotros ejecutemos la llamada por medio de retrofit, él lo que nos debe devolver es un elemento. Si nos devuelve un elemento cuando ejecutemos esa llamada, que es un call enqueue, ¿sí? Entonces, pues, va a devolvernos él una respuesta afirmativa, ¿cierto? Es decir, como que sí pudo realizar ese proceso de registro de ese elemento. Pero si no, pues, nos va a arrojar un error que no pudo realizar ese proceso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es estructurar en nuestra interfaz esto mismo que tenemos acá, pero pues haciéndole las modificaciones de acuerdo a lo que nosotros vamos a enviar, ¿sí? O lo que va a llevar nuestro método post. Entonces, tenemos aquí, si vemos, pues nos aparece como en rojito, pues porque no tenemos la clase, ¿cierto? Lo mismo, aquí en el body tenemos que importar la clase, y ya con eso podemos trabajar. Ahora, les decía, en esta parte nosotros debemos especificar la URL donde se está consumiendo, o donde está alojado ese servicio. En este caso nosotros lo habíamos definido como estudiantes API, este que está acá, o API estudiantes. Entonces lo mismo vamos a colocar acá para el proceso de registro. Entonces, vamos a decir API /estudiantes. Listo. API estudiantes. Así, listo. Ahora, ¿qué nos va a devolver cuando nosotros enviemos esa información? Él nos devuelve un elemento de tipo estudiante. Así lo habíamos definido. Entonces, acá dejemos, es un elemento de tipo estudiante. Listo. Acá nos va a decir que importemos nosotros la clase. Listo, ya la tenemos importada. Y ahora, la petición que lleva, ¿sí? O el cuerpo de esa petición con el método post que lleva, pues llevaba unos datos de estudiantes a registrar. Entonces, voy a tener acá un estudiante y va a ser un elemento E. Ya nos dice que importemos también la clase call. Listo, entonces ya tenemos acá definido esta partecita con la configuración de la llamada que nosotros vamos a hacer. Entonces, ya sabemos hacia dónde vamos a enviar la información y qué datos nosotros vamos a enviar por medio del request body y qué es lo que nos va a devolver. Listo. Vamos a guardar ahí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a crear nosotros primero vamos a capturar la información de los cuadros de texto para crear un objeto de tipo estudiante y luego enviar ese objeto de tipo estudiante para registrarlo. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí y vamos a trabajar acá en el main activity. Entonces, para ello, pues vamos a crear nosotros un método que nos permita registrar ese estudiante. Entonces, vamos a darle acá enter, vamos a decirle ese método. Vamos a decirle acá public void y se va a llamar registrar. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro método registrar? Nuestro método registrar, cuando nosotros vayamos a registrar a un estudiante, pues primero tenemos que capturar la información de los cuadros de texto, ¿cierto? Y a partir de esa información de los cuadros de texto, nosotros vamos a
construir un objeto estudiante. Entonces vamos a decirle acá, vamos a definir el código del estudiante, int, código, va a ser igual a ¿quién? Recuerden que yo les decía, bueno, tenemos que capturar la información de estos cuadros de texto, pero es lo que nos entrega acá, es información que es un objeto de tipo edit test. Entonces tenemos que convertirlo a string y tenemos que convertirlo en este caso a entero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente le decimos acá, integer, punto, parseInt, y acá le decimos, listo, lo vamos a convertir a entero, ¿pero qué? Pues lo que vamos a capturar del cuadro de texto. Entonces le vamos a decir edtx, cx, edtx, y esto era edtx código, listo, punto, get, text, punto, to, string, listo, ya tenemos ahí como tal nuestro dato almacenado de código, capturado desde el cuadro de texto. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues capturar el string. Que esto es un string, y que ese string va a llamarse nombre, y en el nombre pues no tenemos que convertirlo a entero, sino simplemente decimos edtx, este era nombre, punto, getText, y listo. Y el apellido lo mismo, string, bueno, me faltó acá, punto toString, punto toString, listo. Ahora apellido, igual, getTx, apellido, punto getTest, punto toString. Listo. Y el último era edad. Es igual a integer.parseInt edtx edad punto toString y listo. Entonces ya tenemos nosotros capturados nuestros datos de los cuadros de texto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues con esos elementos vamos a construir nuestro objeto estudiante. Estudiante es igual a new student. Listo. Entonces nos dice que agreguemos la clase. Listo. Y ese estudiante pues va a tener los parámetros que nosotros acabamos de conseguir acá. Entonces, como le decimos, va a tener un código, va a tener un nombre, va a tener un apellido, va a tener una edad. Listo. Ya tenemos ahí nuestro elemento. Listo. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer luego de construir ese elemento, tenemos que hacer una instancia de retrofit para poder implementar esa interfaz que nosotros creamos acá. Recuerden que las interfaces no implementan lo que tenemos dentro, entonces tenemos que instanciar a retrofit para que él automáticamente sea quien realice esa implementación. Entonces por aquí, si miramos en configuración, vamos a encontrar esto que tenemos aquí. Entonces de esta forma nosotros creamos esa instancia de retrofit. Vamos a copiar esto y vamos a pegarlo acá. Listo. Entonces, si miramos acá, pues hay una serie de elementos. Este, pues, es el objeto que nosotros estamos creando, el retrofit para instanciar, y nos pide una dirección URL por medio de la cual nosotros vamos a acceder a esos servicios. En este caso, nosotros estamos trabajando desde un servidor local, pero pues estamos acostumbrados que el servidor local es 127.0.0.1.
En el caso de Android, como nosotros estamos trabajando de un emulador, tenemos que especificarlo de esta forma. HTTP, // y tenemos una dirección URL que hace referencia a 10.0.2.2 en el puerto 8080. ¿Sí? Entonces, de esa forma, nosotros estaríamos comunicándonos con el servidor local desde el emulador de Android. Acá, pues, lo que nos dice es como el tipo de conversión. Les decía que con JSON nosotros lo que hacíamos era convertir de objetos de Java a JSON o viceversa. Y de esta forma, pues nosotros estamos realizando esa instancia de retrofit. Acá nos va a decir que agreguemos la clase. Y acá también que agreguemos esta parte. Uy, pero no nada. Poder resolver, JSON create. A ver por qué no la está reconociendo. Debe ser que allí en el... Ah, es que acá agregué, fue la misma cuando pegué. Que es la de convert. Igual la tenía aquí. Vamos acá. Esta de acá. Listo. Pues vamos a cambiar esta de acá. Guardamos y le decimos sincronizar ahora. Listo. Con eso, pues ya tiene que acá quitársenos este error. Pues cuando él termine de traerlo. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, perdón, dos observaciones. Primero, en la línea 46, creo que faltó un get text antes de string. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En la línea 46? Sí, Sí. antes del... Ah, listo. Muchas gracias. Sí, Bien. y otra cosa, en el archivo manifest creo que hay un error. Sí, señor. Manifest. Sí, la parte que dice uses permission, arriba dice permiso de internet, pero abajo también permiso de internet. Sí, sí fue intencional eso que aparezca dos veces. Ah, bueno, sí, no, no, no. Lo que pasa es que tal vez cuando copié, no, acá, muchas gracias. Lo que pasa es que acá, bueno, iba el de permiso de internet y acá el del protocolo que les decía HTTP y HTTPS. ¿Qué es esto acá? Este. Cuando copié, no copió y pegó fue el otro. Muchas gracias, señor. Listo, de nada. Amable. Ah, bueno, y esto va es dentro del application. Mire que acá está cerrando. Listo. Ahí ya. Sí, porque ahí no nos hubiera funcionado. Muy amable. Listo. Entonces ya tenemos ahí la modificación. Entonces ya tenemos aquí esta parte de la instancia de retrofit. Esta partecita, pues, está enfocada hacia Git. Lo voy a borrar. Listo. Ahora, básicamente yo le decía a ustedes, retrofit funciona por medio de llamadas, ¿sí? Y esas llamadas, pues nosotros le creamos una configuración dentro de la interfaz que nosotros creamos, ¿cierto? Para poder enviar la información. Entonces, nosotros tenemos que poder invocar este método, instanciando el API, para poder enviar esa información. ¿Sí? ¿Con qué información? Con la información que nosotros estamos trayendo a los cuadros de texto, que fue, se me hizo, que fue el objeto estudiante que nosotros construimos acá. Entonces, para ello, nosotros vamos a crear una instancia, o un objeto, perdón, un objeto estudiante API, para poder traer ese método, registrar datos para poder enviar esa información. Entonces le vamos a decir acá, estudiante API, es estudiante, creamos un objeto. Y en ese objeto, pues nosotros vamos a almacenar algo, ¿cierto? ¿Qué vamos a almacenar? Pues vamos a almacenar ese objeto de retrofit, ¿sí? Implementando ya lo que nosotros teníamos creado en esa interfaz. Aquí nos dice un error. Vale. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente acá le decimos retrofit.
y retrofit. Es tal cual como está acá definido. Retrofit.create. Aquí borramos. Retrofit.create. Y acá debemos nosotros definirle estudiante API.class. Estudiante API.class. Listo. Acá retrofit. Listo. Entonces, de esa forma, nosotros podemos usar los métodos que están definidos dentro del API. Ahora, dentro del API no, dentro de estudiante API. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurar esa llamada que vamos a realizar. Entonces, con esa llamada lo que le vamos a decir es como, tome los datos del estudiante, conviértalos a JSON. Una vez los convierta a JSON, pues téngalos listos para enviar ¿a dónde? A la URL que nosotros le especificamos acá en esto. Entonces, vamos a crear esa partecita. Y es algo muy similar a esto que tenemos aquí. Entonces, le decimos acá, él espera recibir ¿qué? Él espera recibir un objeto de tipo estudiante. ¿Cierto? Y ese objeto call va a ser igual a ¿qué? A estudiante API llamando el método que nosotros definimos en estudiante API, que era registrar datos. No le pusimos acá. En este caso, lo tenemos como create user, vamos a definirlo como registrar datos. Sí. Listo. Entonces vamos a llamarlo acá como registrar datos. Punto registrar datos. Listo. ¿Y qué lleva? Entonces lleva un elemento un objeto un objeto estudiante para el registro. Nos va a decir que importemos la clase. Listo. Entonces, ahí estamos preparando, digámoslo así, la llamada, y cuando nosotros ejecutamos esa llamada, lo que nos va a devolver, pues, es si se realizó de forma correcta o no se realizó de forma correcta. ¿Cómo ejecutamos nosotros la llamada? Simplemente le decimos acá call.enqueue, y en esta parte le definimos new callback estudiante. New callback estudiante. Listo. Él nos define acá, digámoslo así, como una parte si se realizó de forma correcta cuando llevó la información hacia el server, o otra parte que es si se realizó de forma correcta. Entonces nosotros podemos decirle como registrado con éxito o falló, ¿cierto? Entonces yo lo que le implemento acá, o lo que le coloco, es un toast. Y en ese toast pues le digo que el registro o estudiante registrado con éxito. Registrado con éxito. Y en el otro pues voy a colocarle un toast de estudiante o fallo registro. Registro de estudiante fallo. Listo. Listo. Entonces, ahí tenemos básicamente el proceso de realizar el registro en nuestra base de datos. Entonces, lo que va a hacer es llevar o ejecutar esa petición, ¿cierto? Ese método post en la dirección URL que está alojada en localhost, y pues finaliza acá en estudiantes. Entonces, él lleva una serie de datos, que es el objeto que yo le estoy pasando, ¿cierto? El objeto que le estoy pasando, que es el objeto que capturé los cuadros de texto. Y una vez, pues, él ejecuta esa llamada, me devuelve un objeto de tipo estudiante. Si eso falla, pues se va a ir por este lado y me va a decir registro estudiante falló, y si
me devuelve el elemento, el objeto, pues me va a decir estudiante registrado con éxito. ¿Preguntas hasta ahí? Guardemos aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues necesitamos del botón de BTN registrar para llamar ese método. Pues simplemente desde acá le podemos decir BTN registrar punto setOnClickListener y le vamos a decir que en la vista, desde la vista vamos a desencadenar ese método. ¿Y cuál es el método? El método que vamos a desencadenar es el método registrar. Listo. Entonces desde ahí pues ya estaríamos nosotros realizando el proceso de registro. Vamos a abrir por aquí MySQL. Bueno, ya lo tenía acá abierto. Entonces acá está, tenemos nuestra base de datos que se llamaba ejemplo Spring con la tabla estudiantes. Y acá están los datos que tenemos de momento. Ahora, pues vamos a correr nuestra aplicación. Le damos acá, Run, y esperamos mientras carga. Pues por aquí. Conectando el emulador. Y esperemos que haga la carga. Bueno, se demora un poquito mientras compila. A ver. Listo, ya lo instalo. Entonces, tenemos aquí código 1. Ahora pongo el otro, porque código 1 ya está. 787. Ramiro, Parra. 65. Vamos a registrar. Y algo falló. Está como lento. Registrar, no me salió como tal el... No, no lo está tomando. Ah, dice que falló. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué... No. Bueno, ahí, ponemos ahí. Registrar. No sé por qué está lento ahorita esto. A ver qué fue lo que pasó. Definimos las palabras de texto, registrar. Así habla. 10.2.2 HTTPS. Pues dejémoslo sin ese a ver qué pasa. Está como lento esta cosa. Voy a volverlo a correr. No sé por qué está tan lento ahorita esto. Veremos bien. Vamos a limpiar los datos. 7. Carlos. 10. 54. Registrar. Y esperemos la respuesta porque está un poco lento. Estudiante fallo. Entonces no era solo eso. A ver, seguimos mirando. Tu string, intervariedad, código, propiedad.
HTTP 10.0, 2.2, en el 8080. Perdón, 2 segundos que me descargó el mouse. Para listo, sigamos acá, retrofit, new builder. 10.0.0.2, Converter Factory, estudiante de retrofit. Con estudiante para registrar datos. A ver. Vamos acá en estudiante API estudiantes. Registrar datos, estudiante. Registrar datos estudiante. Está bien. Nos devuelve un objeto estudiante. Otra vez, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Call estudiante, call estudiante API, registrar datos E. ¿Por qué no me lo está dejando? Registrar datos E. ¿Por qué carajos? No le veo, no le veo, no le veo. Callback. Estudiante, con estudiante de registrar. Retrofit, create. Class. No le veo dónde está fallando esta cosa. Bueno, me está tomando. Registrar. Nombre de string. TX. Creo el objeto. 8080. Asumo que es de esta URL. Ya sé que me falta. Me falta un flash aquí. Listo. Creo que es eso. Porque después de esto, pues va a la dirección URL donde nosotros estamos diciendo API estudiantes. A ver. Vamos a correrlo otra vez. Listo. Vamos aquí código 7, Hernando, Pinto, 34. Registrar, estudiante registrado con éxito. Era eso lo que nos faltaba acá. La dirección URL, pues nosotros sabemos que esto está desde el localhost y luego el localhost pues viene la siguiente parte de la URL. Nos faltaba el slash para separar esta partecita que es donde se va a ejecutar el servicio. Entonces ahí ya nos dijo que estaba registrado con éxito. Vamos a mirar aquí. Actualizamos y ya nos aparece. Entonces ya tenemos ahí el registro. Vamos a hacerle algo ahí para limpiar. Vamos a generarle aquí algo para limpiar los campos después de que ejecutamos. Entonces acá abre, acá cierra. Aquí abre nuestro método registrar y acá cierra. Y vamos a decirle uno que llame limpiar. Limpiar, entonces. Public, void, limpiar.
Y en ese limpiar, pues simplemente lo que vamos a hacer es setear los cuadros de texto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente vamos a decirle acá que el cuadro de texto edtx, código, le vamos a decirle set text, comillas. Y lo mismo para los otros. edtx nombre punto set text, comillas, edtx apellido punto set text, comillas, y finalmente edtx edad punto set text, comillas. Listo. Entonces, de esta forma nosotros ya podemos limpiar nuestros campos. Ahora vamos a decirle allí donde teníamos esta btn registrar, vamos a decirle que no se ejecute ambos métodos. Entonces le decimos acá con llave. Entonces, aquí. Y vamos a separar esto con punto y coma. Entonces primero registra y luego limpiar. Entonces, de esta forma estamos ejecutando los dos métodos. Acá hay que separarlo también por punto y coma. Listo. Entonces con eso, pues ya cuando nos registre el elemento, una vez registra, pues él nos va a limpiar los campos para enviar otro. Vamos a darle acá nuevamente. Listo. Código 8. Armando. Jaimes. 65. Registrar, no registra y no limpia. Estudiante registrado con éxito. Entonces, de esa forma, pues hicimos la parte del método registrar. ¿Preguntas hasta ahí? Pues tenemos que ser muy cuidadosos al definir acá el localhost. ¿Preguntas, muchachos? Profesor, por mi parte, ninguna. Para mí está todo clarito. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces con esto, pues estaríamos finalizando esta primera parte de consumir esos servicios por medio de Android Studio. En la siguiente sección implementamos los otros elementos o los otros botones y los otros métodos que nos permiten realizar ese proceso de actualizar, de eliminar y de listar. ¿Sí? Entonces, si miramos, pues cuando nosotros estemos realizando cada uno de esos métodos, pues debemos definirlos acá como llamadas para que tome estas propiedades que le estamos diciendo acá y de acuerdo a los métodos HTTP, pues él ejecute esas peticiones hacia los servicios. Entonces acá tendríamos que definir otro que sea get para traer información, otro que sea put, otro que sea delete para los diferentes elementos. Y de igual forma, pues tenemos nosotros que definir cada uno de esos métodos con lo que van a hacer de acuerdo a la información que le pasemos de los cuadros de texto o a la información que queramos mostrar en esos cuadros de texto. ¿No? Entonces, la próxima semana estaríamos continuando con ese proceso. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no, pues estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. No, profe, por mí muchas gracias. De verdad, muchas gracias por la clase. Bueno, con todo gusto. Entonces, no queda más que agradecerles por su asistencia, permanencia y nos vemos la próxima semana. Mañana estaré revisando por ahí las evidencias. Entonces, espero esta semana también compartirles el archivo de avance de entregas. Entendido, muchas gracias. Bueno, Buenas noches. con gusto. Que tengan todos una feliz noche y una muy buena semana. Muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. Bueno, hasta luego.